Que el Señor, que da la paz, les dé paz en todo lugar y en todo momento, y los acompañe siempre. Bueno, damos comienzo de esta manera al estudio de hoy en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 20, 21. Como es costumbre, vamos a leer todo el capítulo de 2 de Timoteo 2, capítulo 2, en el nombre de Jesús. Dice: Hijo mío, Dios te ama mucho, porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David y aun cuando murió, volvió a vivir. Por anunciar esa buena noticia, sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por eso soporto toda clase de sufrimientos para los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Esto es verdad. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. No dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Estas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto, quienes afirman que ya hemos pasado definitivamente de la muerte a la vida. Eso no es verdad.
y no hace más que confundir a los creyentes. Pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también dice que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. En la casa de un hombre rico no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es nuestro dueño. Y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe andar en peleas. Por el contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Entonces podrán darse cuenta de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Amén. Bueno, hemos dado lectura a todo el capítulo de 2 de Timoteo 2. Ahora vamos a leer los versículos de estudio, que son los versos 20 y 21. Los versos 20 y 21 de este capítulo dice de la siguiente manera. 20-21 dice: en la casa de un hombre rico no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas. Seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Bien, hemos dado lectura a estos dos versículos de estudio de hoy y vamos entonces a hablar por qué Pablo escribió esta carta a Timoteo. Dice que Timoteo era su hijo espiritual. Y Timoteo estaba enfrentando muchos conflictos muy complejos allí en la iglesia de Éfeso. Él estaba luchando contra falsas enseñanzas, contra relaciones interpersonales y la presión de ser un líder
joven, él era un pastor joven y en la iglesia habían quizás personas de más edad y esto chocaba un poco. Pablo exhorta a Timoteo para que se mantenga firme en la fe y que sea un buen siervo de Dios. Esta carta, escrita por Pablo, sigue siendo importante para los líderes de hoy en día. Les recuerda la importancia de la sana doctrina y el buen testimonio que debe tener un líder. Entonces, cuando leemos los versos 20, 21, Pablo habla de una casa grande. Esta casa grande somos nosotros, la iglesia, los que nos congregamos, la iglesia en todo el mundo. Somos esa casa grande, el cuerpo de los creyentes. Y Pablo usa aquí una metáfora porque él habla de vasos de oro, de plata, de madera y de barro. Él utiliza esta metáfora para enseñarnos que hay variedad de personas y cómo son usadas en la obra de Dios. Los vasos de oro y de plata son las personas que son útiles y honorables en el servicio al Señor, a Dios. Los vasos de madera y barro son aquellas personas menos útiles o incluso deshonestas. En el verso 21 habla de la importancia de ser puros, santos. Se refiere a que tenemos que apartarnos de lo malo y de las enseñanzas falsas. Cada creyente es un instrumento en las manos del Señor. Dios tiene tareas específicas para cada uno, para cada seguidor de Él. Esto quiere decir que el Señor nos usa para su gloria. Cada creyente desempeña un papel. Los creyentes debemos ser personas que nos apartemos para Dios. Esto es fundamental. Apartarnos para Dios, santificarnos. Debemos ser puros, dispuestos, preparados para hacer la voluntad de Dios. Ustedes se harán la pregunta, ¿cómo podemos ser esos instrumentos de oro y plata que el Señor use en la iglesia, use para el bien de los creyentes y para llevar la palabra? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice que la palabra de Dios es fundamental para entender la voluntad y el propósito de Dios. En Timoteo, capítulo 2, del verso 2 al 19, habla de la santificación. La santificación es apartarse de todo pecado, de toda inmundicia,
apartarse de todo aquello que no es agradable a Dios. Esta búsqueda de la santificación es un proceso continuo. Hay que orar, hay que pedir perdón de los pecados, hay que vivir de acuerdo con la palabra del Señor. Y así somos ese instrumento que honre a Dios, que le podamos servir a Dios, que le podamos servir a las demás personas. Amar y servir son características que Jesús nos enseña. Los creyentes debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Esto ustedes pueden ampliarlo en Romanos 8:14. El Espíritu Santo es esencial en nuestras vidas. Permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos enseñe a ser como Cristo. Orar y buscar la voluntad de Dios es otra manera de ser esos instrumentos de oro, de plata. En Filipenses 4:6 y 7 nos habla que la oración es fundamental. Nos ayuda a buscar dirección y fortaleza. Ser instrumentos útiles para el Señor requiere de dedicación y compromiso. Ahora vamos a hablar de esas buenas obras. Por ejemplo, servir a los demás con amor, ayudar a los necesitados, mostrar compasión, ser un apoyo para quienes nos rodean. Esto podemos leerlo en Gálatas 5:13. También otra manera de ser esos instrumentos de oro, de plata, lo podemos hacer leyendo la palabra, predicando la palabra, hacer nuevos discípulos. Esta obra es una obra fundamental, que llevemos el mensaje, así como a nosotros nos predicaron las buenas nuevas, así nosotros sería una buena obra, una excelente obra, también llevarle el mensaje a otras personas. Actuar con justicia y con misericordia. Esto implica tratar a los demás con compasión, con equidad. Por ejemplo, en Miqueas 6 ustedes pueden leer algo de esto. Miqueas 6, verso 8. También una buena obra que nos haría unos vasos de oro, de plata, útiles para el Señor, es, por ejemplo, vivir en santidad, ser obedientes a la palabra del Señor. Si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, estamos mostrando ese carácter de Cristo en nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, habla de esto. También ayudar a los necesitados, cuidar de los huérfanos,
cuidar de las viudas, cuidar de aquellas personas que estén en necesidad. También una buena obra para trabajar en el servicio al Señor. Por ejemplo, cuando trabajamos por la paz, por la unidad de los creyentes. Todas estas buenas obras no son un medio para ganar la salvación, no. Pero es el resultado de una buena relación con Dios y de vivir de acuerdo con su palabra. En conclusión, Timoteo estaba enfrentando dificultades dentro y fuera de la congregación en Éfeso. Pero Pablo lo exhortó, le enseñó cómo debía enfrentar con valentía la avaricia, la controversia, la moralidad, la ética, diferentes doctrinas, siendo ejemplo en su conducta, en su amor, en su espíritu, en su fe, en su pureza. Esto le iba a permitir a Timoteo ser aceptado y respetado a pesar de su juventud. Bien, hermanos, que Dios me los bendiga.